Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en el último vídeo estuvimos probando una autocaravana y nos vinimos a los alrededores de Orense, en Galicia. Así que nos quedó mucha duda por conocer esta ciudad. Así que hoy estamos aquí en Orense y queremos conocerla con ustedes. Se dice de Orense que es la ciudad de Galicia más desconocida, como que no tiene nada. Vamos a comprobar si es cierto. Ahora estamos aquí en la Pontevella y según vamos cruzando este puente me he parado a pensar y quiero hacer una reflexión. ¿Es verdad que Orense está olvidada? ¿Es verdad que no tiene el suficiente turismo o la suficiente publicidad para que la gente venga aquí? Porque, claro, yo me paro a pensar y digo, yo soy gallega, vivo en Santiago de Compostela, sin embargo, no recuerdo haber venido nunca a Ciudad de Orense, a la ciudad. A otros pueblos a lo mejor sí, pero lo que es a la ciudad no lo recuerdo. ¿Por qué yo nunca he venido a Orense? Quizá nada me ha incentivado a hacerlo, no sé. Dejarnos en comentarios si creen que no tiene suficiente publicidad o si no se conoce demasiado. De todos modos, hoy vamos a descubrir si es así o no. Ourense es una maravillosa ciudad situada en la provincia de Galicia. Cuenta con aproximadamente 105.000 habitantes y es la única provincia gallega sin salida al mar. Paradójicamente, se le conoce como la ciudad del agua, pues por ella pasan 3 ríos, el río Miño y sus 2 afluentes, el Barbaña y el Lonia. Estos ríos son cruzados por 8 puentes y hoy veremos alguno de ellos. Cabe destacar que si recorres la ciudad verás múltiples estilos arquitectónicos en sus edificios, formando así un rico paisaje de contrastes visuales. Hace unos años se hizo la conexión entre Orense y Madrid, con lo cual se tarda poco menos de 3 horas en llegar. La primera conexión ferroviaria fue entre Vigo y Orense, llegando a la ciudad el 31 de marzo de 1881. A día de hoy se estima que más de 5.000 personas pasan al día por esta estación, llegando así a compararse con ciudades como Zamora o León. Pues al salir de la estación lo primero que nos encontramos es este vagón de tren. Esta máquina que veis aquí se encuentra frente a la estación del tren de Orense y es una locomotora de vapor histórica, también conocida como mastodonte. Fue fabricada en Bélgica en 1927. Solo se hicieron 4 y actualmente se conservan 2 en España. Esta y otra que está en el Museo del Ferrocarril de Cataluña. Bueno, ahora estamos justo en el centro de la ciudad. Así que quiero enseñaros unas escaleras mecánicas que hay para subir toda la cuesta y os voy a explicar por qué básicamente están aquí. Me voy a montar en ellas mientras Kimmel va a pie. Bueno, la cuestión es que aquí en Orense la ciudad está muy envejecida. La población de Orense tiene alrededor de 50 y 60 años de media, o sea que imaginaros lo envejecida que está la población. Entonces, claro, tienen que hacer cosas que faciliten la movilidad de esta gente. ¿Cómo lo hacen? Pues en cuestas, que hay bastantes aquí en Orense, pues lo que hacen es escaleras mecánicas y así pues pueden facilitar un poquito lo que es la movilidad de esta gente. Recuerdo que, bueno, aunque no hemos estado todavía, que pronto estaremos, en Vigo también las tienen, porque también son cuestas muy pronunciadas. Al caminar por estas calles puedes respirar la historia a través de sus edificios, tanto nuevos como antiguos, y las más de 100 hectáreas de zonas verdes. Una vida que fluye sin prisa, donde a menudo artistas llegados desde lejos te regalan nuevos y relajantes sonidos que concuerdan a la perfección con la armonía de esta tierra. Estábamos hablando antes de si Orense era conocida o no. Pues bien,
Aquí os presento a un hombre, se llama Reverter, también conocido más cariñosamente como Lalao. Pues ¿quién es este hombre? Este hombre fue el impulsor del rally en Orense, pero también impulsó lo que es la publicidad para que la gente conociera Orense. ¿Qué hizo? Era un gran mecánico, le apasionaban los coches, el motor, la velocidad, y lo que hizo fue construir un taller mecánico y a partir de ahí impulsó y hizo un rally en Orense y consiguió que toda la ciudad se volcase para venir al rally, lo cual lo hizo muy famoso tanto al rally como a la ciudad. Y aquí a su lado también podemos ver a su copiloto. Este se llama Coleman y era su fiel copiloto. Los dos se dedicaron por vida al rally orensano y ganaron varias competiciones. O sea que lo hicieron muy bien, tanto a publicidad de la ciudad como del propio rally. Así que bueno, considero que para que esta gente quisiera impulsar a Orense y que la gente conociera el rally orensano, ciertamente quizá era porque Orense no era muy conocida. Tiene muchísimos municipios, creo que unos 92, pero mitad de ellos están desaparecidos casi por completo porque no tienen juventud. Las mujeres tienen hijos bastante mayores o no los tienen. Dejarnos en comentarios si hay alguien de Orense y si cree que esto es así. Sí que es verdad que hemos grabado la ciudad en general y hemos visto muchísima gente mayor, así que es posible que esto sí sea así. Entonces, bueno, hay que intentar solucionar esto de alguna manera, ¿eh? Bueno, por la mañana estuvimos tomando un café en una cafetería donde el regente es un hombre cubano, así que nada, hemos quedado con él en que si hace comida cubana pues que iríamos a comer allí, así que ahora que ya estamos un poquito cansados vamos a hacer una pausa para ir a comer y luego continuaremos enseñándoos la ciudad. ¡Vamos! Este es el restaurante que nos encontramos al llegar, que curiosamente, cuando estábamos desayunando, nos enteramos que los dueños son cubanos, paisanos de Quimel, así que, como la tierra tira mucho, quisimos recordar la comida y el sabor cubano. Nos pedimos algo típico como el arroz con carne de cerdo y tostones, acompañado de una ensalada completa, con aguacate típico en todos los platos cubanos, y sin olvidar los ricos frijoles colorados. Esto lo acompañamos de unas ricas cervecitas y todo estaba riquísimo. También tengo que decir que el sitio es muy bonito y acogedor, al igual que sus dueños y camareros, que nos trataron súper bien. Bueno, no sé si se lo había dicho, pero Orense tiene unas temperaturas extremas. En invierno hace mucho frío y en verano hace mucho calor. Es la que más varía la temperatura y es el sitio donde menos llueve, o sea que ahí punto positivo. Luego otra cosa, estamos llegando al punto fuerte de la ciudad, que son las aguas termales. Esta ciudad está llena de aguas termales, por lo tanto tienen un montón de balnearios y piscinas termales donde la gente viene a relajarse o incluso con fines terapéuticos. Vamos a verlas. Vamos a probar el agua. Aunque no se vea humo, sale muy caliente, entre 60 y 68 grados. Y quema, ¿eh? Mira, de hecho, esto que veis aquí no es que esté así de este color porque sí, es por lo caliente que sale el agua y porque lleva muchos compuestos, entre ellos el sulfuro. Aquí os pone todas las propiedades que contiene el agua. Residuo seco, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, calcio, un montón de ellos. Y eso es lo que hace que sea tan beneficioso para la piel y para relajarse.
Bueno, como les había dicho, en Orense hace mucho calor, así que nos hemos sentado aquí un ratito a la sombra para descansar. Voy a contarle un par de curiosidades. Las piscinas termales no solamente son usadas para relajarse, sino que en la antigüedad las usaban como baños públicos. También las usaban como una especie de lavandería donde lavaban la ropa. Normal, sale el agua muy caliente, con lo cual lo desinfectaban todo. Y también se usaba para cocer algunas verduras, así que tenía muchos usos. Además es normal que sea el punto fuerte de la ciudad porque dicen que Ourense proviene de las palabras aquis aurientes, no sé si lo pronuncio bien en latín, que significa aguas que queman, así que para mí es un punto bastante fuerte de la ciudad que creo que deberían de promover mucho más. Es cierto que he visto mucho algunos edificios que se están reformando, pero no son edificios en plan casas, o sea, son edificios antiguos que se reforman, pero he visto muchas viviendas y he mirado en internet cuáles son los precios de las viviendas aquí, ¿vale? Entonces, para entender un poco por qué los jóvenes no se quedan, pues es que mirando el alquiler, los alquileres rondan entre los 500 y los 700 euros. Pero es que el sueldo promedio de esta ciudad son entre 1.200 y 1.300 euros. Entonces, ¿qué se puede hacer? Dejarnos en los comentarios cosas que se podrían hacer para que los jóvenes se queden. Porque, claro, lo ideal, yo creo que el punto fuerte es que la vivienda no te cueste más de mitad de tu sueldo, porque si no, no te vas a querer quedar, porque no te da la vida. Porque luego también tienes que pagar comida, tienes que pagar transporte a tu trabajo, tienes que pagar luz, agua, bueno, las cosas normales. Por lo tanto, es complicado esa parte. Luego otra cosa, he mirado y muchas de las viviendas que hay aquí, gran parte de ellas, son viviendas de segunda residencia. Por lo tanto, son una parte de alquileres que se hacen para turistas y otras son residencias de personas que no viven aquí o que tienen familiares aquí. Entonces, ¿qué ocurre? No hay mucha vivienda. Y es un problema que no solo acarrea a esta ciudad de Ourense, sino que le pasa a muchísimas ciudades, que no hay vivienda y tampoco se hace vivienda nueva. Por lo tanto, el tema de la vivienda realmente es un problema aquí en España, ¿eh? Ahora estamos llegando a la Plaza Mayor. Esta plaza tiene una peculiaridad y es que es muy inclinada, una de las más inclinadas de toda España. Aunque es cierto que yo he vivido en Cáceres y allí también hay una Plaza Mayor inclinada, pero esta tiene una peculiaridad, que es que la plaza está inclinada para que las aguas corran hacia abajo y lleguen a las burgas. Por lo tanto, quiero que la vean y disfruten de ella. Cosa que me llama mucho la atención en esta Plaza Mayor. En la mayoría de los lugares a los que hemos ido, en la Plaza Mayor es donde la gente suele comer al mediodía o cenar. Pues en esta plaza no hay ningún restaurante de estos que dé de comer. Todos son para tipo bar, tomar un café o un zumo o una caña o lo que sea. Pero no dan comidas. No sé si es que es una normativa del lugar o si que se han puesto de acuerdo. Si hay alguien que lo sepa, que nos lo diga, por favor. Ahora estamos aquí en la Catedral de Ourense, o también llamada Catedral de San Martiño. Quiero que vean, eso todo que ven así, son lápidas de tumbas que ya en la antigüedad ya se grababan, con figuritas y demás. Y también esto de aquí. Esto de aquí que ven así como con una carita y tal, esto era lo que se colocaba ahí en los salientes, que era para que corriera el agua y cayera el agua hacia abajo de los tejados. Vamos a entrar y vamos a ver qué hay dentro.
Construida en el siglo XII, sus estilos son románicos y góticos. En ella encontramos una fuente llamada Pozo del Edén. Bajo sus naves descansan obispos y nobles en sarcófagos de piedra. Si elevamos un poco la vista, veremos su gran cúpula acompañada de vidrieras que forman luces y sombras a lo largo del día. En esta catedral se encuentra la talla del Santo Cristo. Se dice de él que le crece el pelo, la barba y las uñas, y que por ello un barbero debe de acudir periódicamente a recortárselos. Cuenta la leyenda que esta figura fue hallada por unos marineros en las playas de Fisterra. Se dice que llegó por mar en una caja de madera y que su realismo es tal que incluso se ha especulado que podría tratarse de un cadáver momificado. Sus muros y capillas cuentan la rica historia de Galicia a través de los siglos, y su imponente fachada principal te da la bienvenida. Una obra maestra del siglo XIII, el Pórtico del Paraíso. Este se compone de 24 ancianos del Apocalipsis. Sus vivas escenas representan el juicio final, donde se puede ver demonios que torturan a las almas condenadas. Sus robustas torres y fachadas nos despiden hoy con una promesa de volver a disfrutar de su belleza arquitectónica y su imponente exterior. Ahora quiero enseñaros un puente, pero que no es un puente viejo ni un puente romano. Es el puente del Milenio y precisamente porque se hizo en 2001. Así que voy a enseñaroslo. Tiene unas vistas preciosas y un mirador espectacular con un montón de escaleras. Así que vamos a por él. Bueno chicos, estamos arriba del todo del puente del Milenio, que paradójicamente es el puente de la juventud. Así que bueno, claramente con esta cantidad de escalones, una persona mayor le sería muy complicado subir aquí arriba, así que prácticamente esto está hecho para jóvenes. Ahora mi pregunta es, y la conclusión de este vídeo, ¿está Orense enfocada en contraer a los jóvenes en la ciudad para que los pueblos no desaparezcan? Yo creo que no. Creo que le faltan muchas cosas por hacer y Orense, que conste que me parece una ciudad preciosa y es una ciudad muy bonita, que podrían retener a toda esa juventud haciendo cosas para que no se vayan. Déjenos en comentarios si tienen ideas de qué cosas harían ustedes. También tengo otra cosa que decir. Aparte de gente mayor, también hemos visto a muchísimos latinos, que son los más jóvenes que se han visto aquí. Así que desde aquí darle las gracias por todos esos emigrantes que vienen aquí a trabajar y a hacer que estos pueblos no desaparezcan. Chicos, recuerden, si les ha gustado el vídeo, por favor denle like, compartan y suscríbanse, que es muy importante para nosotros, para poder seguir creciendo y seguir mostrándole vídeos. Y no olviden pulsar la campanita para que le lleguen nuestros vídeos. ¡Chao!